Saludos, gentes, bienvenidos nuevamente a Barcito FM. Queremos darle la cordial bienvenida y presentarles a nuestro invitado de este día. Vamos a conversar sobre un aspecto, un tema que francamente muy poco se conoce y tiene que ver con la Policía Nacional Civil. Para eso quiero darle la bienvenida a nuestro invitado, a Marvin Reyes, que una vez más nos acompaña en este espacio Barcito FM. Marvin, gracias por estar con nosotros. Gracias, Franklin. Un saludo también a todos los que nos siguen en tu espacio. Quiero mandarles saludos fraternos también a quienes siguen este programa desde las redes y sobre todo que están fuera del país. Hemos visto, Marvin, y por eso decía al inicio que este es un tema que francamente yo creo que la gente lo conoce muy poco, si es que de alguna manera lo conocerá, pero es una parte muy dura que hemos visto de la Policía Nacional Civil, del desenlace de muchos agentes, y que ahora ustedes, como parte de este movimiento relacionado a la Policía Nacional Civil, han hecho un esfuerzo para presentarlo a través de las plataformas digitales. La verdad es que es un tema que inmediatamente te llama la conciencia y te pone sobre la base o sobre la mesa, digamos, a pensar y analizar qué se está haciendo de verdad por un personal, por una institución que le ha dado tanto al país. O sea, desde los acuerdos de paz, esta institución, sin duda, más allá de las altas y bajas que hemos visto en el tiempo, sin duda ha jugado un papel determinante en los logros que hemos tenido como país. Y me refiero, Marvin, a estas escenas, a todo este capítulo de cómo se puede dibujar los desenlaces de muchos agentes de la policía que fueron removidos. Y aquí nos vas a contar algunos detalles, si son removidos con justa razón, o si son removidos de manera arbitraria, o si son removidos con todos los derechos laborales que la ley les establece, qué tipo de papel ha jugado los gobiernos. Entonces, para empezar, Marvin, cuéntanos cómo es que asumen y retoman una agenda, digamos, tan dura como la que estamos viendo ahora en las redes sociales. ¿Cómo le han llamado? Esto inicia el día 30 de marzo del año pasado, con un acuerdo interno del director de la PNC, el comisionado Mauricio Arriaza Chicas, donde estableció en ese acuerdo que todo aquel personal que tenía 60 años o más se tenía que retirar sí o sí de manera forzosa de la PNC. Y ahí empezó este viacrucis, este calvario que están sufriendo los compañeros que han sido retirados con esa modalidad forzosa. Posterior a este acuerdo que fue emitido por el director de la policía, donde no se consideraba ningún tipo de remuneración por el despido, le sigue otro acuerdo del ministro de Justicia y Seguridad, el señor Villatoro, donde establece que se le va a pagar una compensación económica, no indemnización, sino una compensación económica únicamente de 12 salarios, del último devengado. E incluyeron en este acuerdo a todo el personal administrativo de la policía, a pesar de que este personal no está incluido en la ley de la carrera policial. E incluyen también al personal supernumerario para ser despedido. Cuando ellos se dan cuenta de este error, de que no pueden mezclar el personal operativo con el administrativo, se van corriendo a Casa Presidencial a que les hagan un decreto a la medida. Y les hacen un decreto que lo presentaron el día 11 de mayo del año pasado, a las 12:30 del mediodía, un decreto para que les aprobaran el despido forzoso del personal de la PNC y también metieron en el combo al personal de la Academia Nacional de Seguridad Pública. Y ahí en ese documento que presentaron incluían la compensación económica de 12 salarios para el personal administrativo, supernumerario y oficiales, y le incrementaron al personal básico, a los agentes, a los cabos y los sargentos, 24 salarios. A las 6 de la tarde de ese mismo día, 11 de mayo, en la Asamblea Legislativa estaba siendo aprobada esta herramienta, esta guillotina para
descabezar a toda la estructura de la policía de gente que tenía 60 años o más. ¿Y cuál fue el primer grupo que echaron a partir del acuerdo que el director emitió? El primer grupo que echaron a la calle fueron 47 oficiales del nivel superior, 47 comisionados y subcomisionados, que 45 de ellos provenían de las filas del FMLN. 45 de ellos eran jefes policiales del nivel superior que de alguna manera le hacían contrapeso a la cúpula militar que en este momento dirige la Policía Nacional Civil y que la dirige a sus anchas, sin que haya ningún contrapeso dentro de la Policía Nacional Civil a ese nivel superior. O sea, de los comisionados que están actualmente, no hay ninguno que le genere peso a la cúpula militar, que es la que dirige a Arriaza Chicas y todos sus asistentes, todos sus subdirectores. ¿Y qué pasó con la gente que iban despidiendo? Porque la iban despidiendo por bloques, por bloques bien grandes. Solo en esa semana despidieron alrededor de 500 elementos policiales, siguieron con el nivel básico, después siguieron con el personal administrativo y continuaron despidiendo todos los meses, llegando al punto que ya en diciembre, el 31 de diciembre del año pasado, se contabilizaban 2,000 despidos en la Policía Nacional Civil. Esto provocó un descalabro interno porque la gran mayoría que quitaron forzosamente era personal administrativo que tenía funciones en infraestructura, en el área técnica, en el área tecnológica, ¿verdad? En el área de mecánica, gente que tenía telecomunicaciones, gente que tenía puestos importantes y que no los han cubierto todavía. Gente que estaba trabajando como ordenanza en las delegaciones, subdelegaciones, ¿verdad? Que no han cubierto esas plazas todavía. Y el calvario que empezó para estos trabajadores que ellos no sabían qué hacer, ¿verdad? Cuando los despidieron de tajo, no sabían ellos qué hacer, dónde ir, cómo era el trámite que tenían que hacer para la pensión, y algunos no lograron pensión, ¿verdad? Muchos están en situaciones bien críticas porque no lograron pensionarse, no tenían el tiempo para pensionarse, otros tampoco les alcanzó el tiempo cotizado en el ITFA, porque muchos eran del ITFA, no pudieron pensionarse, y el ITFA no devuelve nada, como la AFP, ¿verdad? Que si uno no llega a los años que exige la AFP para pensionarse, pues le devuelven el dinero. En el ITFA no le devuelven nada. Si cotizó 28 años, 29 años, y le falta 1 o 2 para pensionarse y usted no los paga, ahí no le devuelven nada. Se queda con las manos vacías. Entonces empezó el suplicio para ellos. Se tardaron alrededor de 3-4 meses en pagarles la compensación económica. Y en estos 3-4 meses, esta gente, ¿cómo hizo para comer? ¿Cómo hizo para pagar sus deudas? ¿Cómo hizo para que lo asistieran en sus problemas de salud? Porque muchos de ellos tienen padecimientos crónicos. Bueno, nosotros hemos ido a ver a algunos compañeros, era como el caso de Miguel Alfaro, que a él sus problemas de salud, de diabetes, se le complicaron a raíz del despido. Porque como lo menciono, es un impacto, pues, que le digan a uno, mire, usted ya está despedido, mañana ya no viene. Y uno empieza a preguntarse qué voy a hacer, y de qué voy a vivir, y cómo voy a comer, las deudas, cómo las voy a pagar. Entonces empieza un conflicto emocional y eso deriva en el incremento de los padecimientos crónicos. Bueno, a Miguel Alfaro llegó al punto pues que se le complicó la diabetes, le tuvieron que amputar ambas piernas, quedó él amputado de sus dos extremidades inferiores, sin nadie que lo asista. Nosotros hemos expuesto este caso públicamente, así como otros que estamos exponiendo, ¿verdad? Que vamos a seguir en las próximas semanas o meses exponiendo otros casos que son, igual que el caso de Miguel Alfaro, terribles. Un drama humano terrible cuando uno llega donde ellos han pasado meses que nadie los visita. Sus antiguos jefes, ellos les llaman y no les contestan el teléfono ya. Sus antiguos compañeros no les llaman, no le preguntan por ellos ni absolutamente nada. O sea, es una situación sumamente crítica que las autoridades
de la policía, del gobierno y de la Asamblea Legislativa no midieron, o sea, no midieron ese daño que le causaron a los trabajadores de la PNC al despedirlos de esa manera tan deshonrosa. Y lo digo de esa manera porque los policías que han dejado toda su vida en la institución, al menos se le debería haber hecho un acto, ¿verdad? Donde se les hubiera reconocido su tiempo de servicio, entregado una placa, un diploma, agradecerle a la familia de ellos por haber prestado a su familiar al Estado para que fungiera como policía, pero absolutamente nada. Simplemente al llegar a los 60 años, les dieron una patada en el trasero y aquí ya no te conozco. Marvin, he visto las imágenes y la verdad es que quiero que me cuentes un poco eso, pero quiero terminar la primera etapa, que es la decisión, esa decisión que se toma. ¿Hubo dentro de esa discusión, Marvin, previo a adoptarla, alguna, no sé, algún diálogo con agentes de la policía, con la institución? ¿Buscaron alternativas? ¿Buscaron si esa era la mejor opción o no? ¿O crearon alguna política que fortaleciera la institución en el sentido de que toda la gente que se iba a retirar a sus 60 años iba a tener de alguna manera algún respaldo psicológico, acompañamiento? No sé, hay una serie de aspectos que cuando alguien se retira son fundamentales, porque de lo contrario caes hasta en una depresión psicológica y espiritual, etcétera, que puede llevarte a graves consecuencias. Entonces, ¿hubo algún abordaje previo o simple y sencillamente se tomó una decisión y se la dejaron ir, como dicen, sin medir y sin medir las consecuencias? Cuéntame un poco esto, porque yo me imagino que la gente adentro de la institución, los agentes, los administrativos, etcétera, etcétera, tenían ese rumor y escuchaban de que ya se iba a tomar la decisión. ¿Qué es lo que pasó en ese momento? Bueno, esta decisión que tomaron las autoridades de la policía y del Ministerio de Justicia y Seguridad, nosotros la catalogamos como una medida inconsulta, arbitraria y abusiva, porque no le preguntaron absolutamente a nadie, ni le consultaron a nadie sobre esta decisión que estaban tomando. Sí se oían algunos rumores, sobre todo en el gobierno anterior, que ya se veía algunos matices de promover algún retiro para el personal, pero no pasó de rumores. En esta ocasión, ni siquiera se rumoraba nada cuando de repente salieron con este adefesio jurídico a despedir y de tajo, pues, sin pedirle permiso a nadie, sin decirle nada a nadie, como es característico de este gobierno, que hacen las cosas de manera autoritaria y no les importa pasarse llevando y aplastando los derechos de quien sea con tal de cumplir sus objetivos. Y eso así lo hicieron, ¿verdad? Por eso es que hay tanta injusticia en este acto de despido forzoso, ¿verdad? Porque en ningún momento le dijeron al personal, miren, estamos preparando una iniciativa porque es necesario el relevo generacional, ¿verdad? Nosotros estamos de acuerdo, ¿verdad? Como en toda institución, en toda empresa, hay renovación del personal más antiguo, ¿verdad? Es un proceso natural, pero hay que saber hacerlo, Mark. Por supuesto, y eso es lo que nosotros hemos resentido, ¿verdad? Que no se le dio la oportunidad a nadie de opinar. Esta es una decisión del director de la policía o es una decisión a partir de lo que ustedes han podido investigar que viene desde la más alta cúpula de Capres y qué pasa, porque es una decisión que la toma el presidente o requiere aprobación legislativa. ¿Qué pasa en todo ese proceso? Esta es una decisión, en primer lugar, que tomó el director junto con el ministro de Justicia y Seguridad, avalado por la presidencia. Así fue. Pero como en el proceso se dieron cuenta de que estaban cometiendo la gran ilegalidad de despedir personal administrativo y supernumerario que no lo contempla la ley de la carrera policial, entonces se fueron corriendo nuevamente a Capres y de allá les hicieron el anteproyecto de ley, lo llevaron a la Asamblea Legislativa sabiendo que los señores cuya botones solo iban a apretar ahí y les iban a aprobar, y así fue. No hubo ninguna discusión de ningún tipo.
y se los aprobaron, ya aprobada y siendo ley especial, ¿verdad? Porque la hicieron a ese nivel, le dieron esa categoría, ley especial, la cual riñe con otra ley especial que ya estaba vigente desde hace años, que es la ley de protección para los derechos de la persona adulto mayor. Esa es una ley especial que la misma en su artículo 16 establece que los despidos de tipo forzoso por la edad quedan prohibidos. Fíjate bien, quedan prohibidos. Artículo 16, para que la gente lo busque. O sea, no me crean a mí. Vayan a buscar la ley y léanla. Ahí está. Y aún esa situación lo aprobaron. ¿Por qué razón? En la Asamblea Legislativa lo aprobaron. Porque no leen, no analizan ninguna cosa que le llevan, sino que simplemente a apoyar el botón y a aprobar, ¿verdad? Como viene de Capres, ya viene cocinada, ya viene preparada solo de comer. Entonces ahí se puede ver claramente en este ejemplo de despido del personal policial que los diputados de Nuevas Ideas no leen absolutamente nada. Si hubieran leído, si hubieran analizado, hubieran visto que la misma tenía un conflicto, tenía un choque con otra ley que ya estaba vigente y hubieran tenido que hacerlo de otra manera, pero no como lo hicieron. Hoy el daño ya está hecho y no han querido reconocerlo. Para cerrar esta etapa, solo quiero esta valoración tuya. ¿Tú crees que los agentes de la policía, tanto que aún quedaron en la institución como estos que fueron removidos, tienen conciencia del nivel de importancia que tiene un pleno legislativo, un espacio legislativo que al final son los que avalan, analizan o pueden rechazar este tipo de decisiones que tú mismo las has calificado como una decisión inconsulta e injusta? Porque me imagino que esa ley llegó, o esa propuesta, iniciativa de ley llegó a la Asamblea y ha de haber sido aprobada el mismo día, me imagino yo, no la recuerdo, tú tienes más elementos. Sí, por supuesto, esa fue presentada el día 11 de mayo a las 12:30 del mediodía. Ahí dieron las declaraciones respectivas el ministro de Justicia y Seguridad y el director de la PNC a las 12:30 del día 11 de mayo. A las 6 de la tarde de ese mismo día 11 de mayo ya la estaban aprobando. O sea, ¿qué discusión hubo ahí? Ninguna. Si a las 12:30 lo que fueron ellos es a almorzar, ¿verdad? Fueron a almorzar. A las 2, 3 de la tarde iban llegando. La plenaria comenzó como a las 4:30. ¿Qué discutieron? Nada. Simplemente la pasaron con dispensa de trámite y la aprobaron. He ahí la importancia, y se ha conocido por parte de los agentes policiales que están todavía activos, que ellos valoran que ahí no hubo una discusión, que hubieron fallas en esa aprobación de este retiro forzoso y están conscientes de que hay que modificar eso, ¿verdad? Porque cuando ellos lleguen a esa edad, los van a sacar y les van a dar una patada en el trasero y hasta ahí van a llegar. Hay un precedente. Exactamente. ¿Los diputados han reaccionado, han tenido alguna señal sobre esto, Marvin? ¿O simple y sencillamente fue un botón apretado y pasaron la página y se olvidaron? Exactamente ese es el escenario. Simplemente aprobaron esa ley y para ellos fue como pasar la página. No le dieron seguimiento en lo absoluto. Es más, ahora con estos casos que nosotros estamos exponiendo, ninguno de ellos se ha pronunciado y ha dicho, voy a ir a ver a este señor, ¿verdad? Que está sin piernas. Yo, diputado de la Asamblea Legislativa, que aprobé esa ley, ¿verdad? Más que todos los de Nuevas Ideas, que se jactan tanto de que dicen que están con el pueblo, pero que en realidad no es cierto. ¿Quién de ellos ha ido a ver a Miguel Alfaro, por ejemplo? Ninguno. Ninguno. Y ellos crearon ese mecanismo. En otros responsables, bueno, vamos a ver este señor cómo está, vamos a ver en qué le podemos echar la mano. Absolutamente nada. Solo pasaron la página y ahí hay que cada quien que viera cómo salía, pues, ¿verdad? Cómo curaba sus heridas. Cuéntame, Marvin, más o menos métricas, cuánta gente es la que ha sido afectada, el tipo de perfil de esos agentes, cuántos años le dedicaron. ¿Tú tienes más o menos este tipo de datos para que pudiéramos compartir con la audiencia y decirle, va, miren, no es una persona, no son dos, y no es una familia, sino que el impacto va mucho más allá, porque imagino yo que también hay jóvenes que dejaron de estudiar, que son hijos de agentes, gente que tenía su negocito y que esto también los afectó, porque hay mucha gente que de su salario saca para poner una tiendita, etcétera. ¿De dónde son?
Cuéntame un poco a quiénes afectó y a quiénes impactó esta decisión. Bueno, en primer lugar, afectó en su gran mayoría al nivel básico y al personal administrativo. El personal administrativo de la policía no son personas que tienen un salario bueno. Estamos hablando de $450, que es el promedio que gana un personal administrativo en la PNC. No crean que ganan miles, ¿verdad? Ellos tienen salarios modestos. Esta gente fue la más afectada y hablamos que hay de todos los sectores. Dentro de la policía hay varias dependencias, como está el área de infraestructuras, el área de almacenes, telecomunicaciones, informática, el área de talleres. Hay una área administrativa también interna, donde se mira el tema de planillas, el tema de las incapacidades, la UASI, la UCEFI, etcétera. En las delegaciones hay personal también de salud ocupacional, médicos, enfermeras. Bueno, el Departamento de Salud Policial, el área que ve la parte psicológica, que atiende la parte psicológica de la PNC, quitaron varios de los psicólogos que estaban de planta. Se fueron varios médicos, se fueron varias enfermeras, contadores, se fueron auditores internos, auditores externos, se fue una cantidad de profesionales importantes, se fueron arquitectos, se fueron ingenieros, se fueron técnicos en electrónica, se fue una cantidad de gente importante. Aparte de eso, el nivel superior se fueron 47 jefes policiales con grado de comisionado y subcomisionado. Se fueron una gran cantidad de inspectores, inspectores jefes, se fueron subinspectores, sargentos, cabos, agentes, motoristas. Hablamos de un universo de más de 2,000 personas que fueron afectadas solo el año pasado. En este año ya van alrededor de 150 trabajadores de todos los niveles que han sido despedidos. De enero a lo que llevamos del mes de julio, alrededor de 150, porque van despidiendo a razón de 20 a 25 empleados cada mes. Como eso ya quedó permanente, el personal que cumple 60 años lo van echando a la calle. Así de fácil. Y estos aspectos han... ¿Cuál ha sido, Marvin, digamos, cómo podrías describir el impacto que esta decisión ha generado? Ya hablando de la realidad humana en la que has encontrado a los ex agentes de la PNC o a los ex miembros de la PNC que has tenido la oportunidad de visitar. Bueno, el impacto ha sido sumamente grande. En primer lugar, la parte anímica, ¿verdad? Ese ha sido el impacto más grande. La gran mayoría, por no decir un 90-95%, ha caído en depresión. Solo un 5% es que mantiene niveles estables emocionalmente. Físicamente y en sus padecimientos de salud, un 90% se les incrementaron sus padecimientos, al punto que 16 de los despedidos ya fallecieron, incluyendo uno que se suicidó. Él vivía en Lourdes, en una colonia en Lourdes, se sentó en una hamaca, ahí estuvo un rato, según lo comenta la esposa, y posterior a estar un rato en la hamaca en el patio, se metió un tiro en la cabeza. Así de tremendo ha sido este impacto que ha causado este despido forzoso. Diferente es cuando uno decide irse, ¿verdad? Cuando le dan la oportunidad y es voluntario. Y aquí quiero comentarte algo. Cuando experimentaron esto en la policía, el gobierno vio que funcionaba y quiso emularlo en el Ministerio de Educación. Pero cuando los maestros oyeron el rumor que querían aplicarles estos despidos forzosos, le mandaron la advertencia al gobierno: le vamos a paralizar el sistema educativo, le vamos a cerrar todas las escuelas. Desistieron de eso. Luego pasó el rumor al Ministerio de Salud. Se oía también que iban a aplicarles el despido forzoso, como había funcionado en la PNC, ¿verdad? Vamos a replicarlo en todos los demás ministerios. Pero los médicos y el personal, asistentes de enfermería, etcétera, dijeron: les vamos a paralizar todo el sistema de salud, y desistieron. Entonces,
luego, después de todo esto, salen con esa propuesta del retiro voluntario, ¿verdad? Que hasta $25,000 y que quien quiera irse, ahí está la oportunidad, pero quienes fueron los conejillos de Indias para aplicarles el cuchillo fue la Policía Nacional Civil. Y fíjate bien en qué momento lo hicieron. Fíjate bien en qué momento lo hicieron. A días de haberse aprobado el régimen de excepción, a días, ¿verdad? ¿Y qué le decían a la gente cuando le notificaban? Mire, no vayan a andar haciendo protestas porque está el régimen y los van a capturar, los van a meter presos. Y ese era el miedo que le metieron a la gente. Por eso no hubieron así como muchas protestas ni mucho reclamo de parte de los mismos afectados, sino que fue hasta después que empezaron a sentir ya valor de denunciar. ¿Cuáles han sido las principales reacciones que has encontrado? ¿Demandas, peticiones o no sé, posturas de los agentes que has visitado y sobre todo también de la familia? ¿Qué has encontrado? ¿Qué piden ellos? Bueno, se ha trabajado, porque nosotros hemos acompañado en la presentación de ciertos documentos, se ha trabajado 3 documentos para el presidente de la República en diferentes fechas, de los cuales no ha dado respuesta. Simplemente ha ignorado el clamor de esta gente. En el primer documento se le expuso el drama humano que estaban viviendo. No hubo respuesta. Luego se le presentó ya una valoración jurídica de todos los aspectos legales que se violentan con este despido forzoso. Tampoco hubo respuesta. Se le hizo otro más, exponiéndole la situación, ¿verdad? Que ya estaba empeorando. Tampoco hubo respuesta. O sea, 3 documentos a Capres y el presidente de la República ha ignorado el clamor de los trabajadores retirados forzosamente de la PNC. Luego se le envió un documento también al ministro de Trabajo. Ellos dieron respuesta, pero una respuesta escueta que da el aval a la Asamblea Legislativa de que está bien el decreto de retiro forzoso. Increíble la postura del ministro de Trabajo, ¿verdad? No, ni siquiera consideró los planteamientos jurídicos que ahí se le enviaron del choque jurídico que existe entre la ley de retiro forzoso y la ley de protección al adulto mayor. Se le han enviado 2 notas también a la Procuraduría de Derechos Humanos, que la primera ni siquiera la vieron, porque estaba en transición, estaba la transición de un procurador al otro procurador o procuradora en este caso. No vieron ese documento. Se fue por segunda vez a dejar otra nota, y esta vez la Procuradora Adjunta para Derechos Económicos, Sociales y Culturales recibió al grupo y se comprometió a investigar todo este proceso de los despidos forzosos. Tanto se ha luchado por cambiar esta realidad que se envió de manera personal una nota, una queja formal a la OIT en Costa Rica. Se llevó hasta allá el documento y se recibió por parte de las autoridades de OIT. Se espera que ellos emitan un pronunciamiento, una condena a El Salvador por estar promoviendo despidos forzosos, violentando los derechos de los adultos mayores. ¿Qué es lo que piden los compañeros? No piden regresar a la policía, como muchos dicen. O sea, que quieren que anden viejitos y con bastón ahí combatiendo delincuentes. No, lo que piden ellos es que se les dé la indemnización correspondiente a ley. Si trabajó 29 años, 29 salarios. Solo le han dado 12, que le den los otros 17, ¿verdad? El restante, ¿verdad? Y que les procuren atención de salud, ya sea en el policlínico policial o en el seguro social, ¿verdad? Pero que los atiendan, porque llegan ahí, solo le dan la receta y vaya a comprarla. Eso no es ninguna atención de salud. Y lo otro es, solo termino con este... Sí. Oh, sí, perdón. con este plan. Sí, solo termino con esto. El otro punto es que se les atienda en sus problemas emocionales, ¿verdad? Que haya un seguimiento, que haya un equipo de seguimiento de estas personas, ex policías, ex administrativos, para ver en qué condiciones ellos se encuentran. Esto que has mencionado, ¿tiene alguna ruta de cómo abordarlo, ya que el presidente no ha dado respuesta, no ha atendido? La respuesta del ministro de Trabajo fue básicamente no hacerse cargo o desconocerlo, digamos, por decirlo así. Procuraduría, el resto de instituciones no han tenido ninguna señal. ¿Cuál es la ruta que ustedes han visto? ¿Por dónde se puede abordar y atender este tema? Bueno,
ya se hizo un intento por reformar la ley, esta ley de retiro forzoso, en el artículo 4. El artículo 4 establece los montos a entregar al personal que van despidiendo forzosamente. Y se hizo desde la fracción de Arena. Ellos nos recibieron, ¿verdad? Porque yo participé en esa moción, nos ayudaron a elaborar la pieza de correspondencia y en la plenaria ellos la presentaron, pidieron la palabra y presentaron la propuesta para modificar el artículo 4 de esa ley, que era lo que nosotros estábamos pidiendo. Es por justicia, no se está buscando afectar absolutamente nada, más que se le haga justicia a los trabajadores despedidos forzosamente de la PNC. Pero ¿qué hicieron los señores de Nuevas Ideas? Ninguno votó a favor de la iniciativa. Es más, hubieron 3 que votaron en contra. No entiendo yo por qué votaron en contra por algo así. Si lo que se estaba planteando era que todos los que iban siendo despedidos de la policía se les entregara al menos equiparar a 24 salarios del último devengado y que se les pague las vacaciones, que se les pague el aguinaldo total o proporcional según sea el caso de la persona que vaya saliendo. Pero no hubo respuesta de parte de los señores de Nuevas Ideas que dicen apoyar al pueblo, etcétera, etcétera, ¿verdad? No apoyaron ninguno de ellos. Es más, hasta votaron en contra. Esa es la vía que nosotros hemos buscado, que puede ser la más viable a nivel legislativo para modificar la ley. Esa es una. Y la otra es a través de las denuncias internacionales de la OIT, ¿verdad? Porque una condena de la OIT puede forzar al gobierno a rectificar, porque lo que tiene que hacer es rectificar, ¿verdad? Que si son despidos, pues si la gente no se está retirando voluntariamente, lo están echando. Y por eso tiene que tener una compensación, una indemnización de un salario de un salario mensual por año trabajado. Si trabajó 30 años, son 30 salarios. Lo que no 12. Lo que me estás diciendo, Marvin, tiene, porque puede haber un argumento y vos sabés cómo la gente reacciona en el plano público, en las redes sociales y en todo, y entonces dice, no, ya le dieron el dinero, quédese con lo que tiene, no sé qué, porque todo el tema es defender de manera, no sé, o sea, obediente todo lo que dice el presidente. Pero en este caso, lo que está planteando, digo esto, si lo podemos dejar así con la claridad posible, es decir, esta demanda que tienen los agentes que han sido removidos por un tema de edad de la Policía Nacional Civil es de ley, no se la están inventando, no están pidiendo más de lo que la ley establece, o en realidad están pidiendo un adicional a lo que les tocaría. Te quiero preguntar esto porque vos sabés cómo la gente reacciona en las redes sociales. Sí, no, es que esto es lo justo, ¿verdad? Aquí no se está pidiendo más ni menos, sino que lo justo. Cuando a una persona la despiden de su trabajo, en la empresa privada, por ejemplo, él va y le hacen el cálculo. ¿Verdad? Le dice, el empleador le dice, si quiere, vaya al Ministerio de Trabajo para que de un solo nos traiga la hojita, ¿verdad? Se va usted al Ministerio de Trabajo y ahí le dicen, ¿cuánto gana usted? Tanto, vaya. Entonces, ahí le hacen el cálculo. ¿Cuántos años trabajó? Fíjate que trabajé 25 años. Y le hacen el cálculo ahí, vaya, aquí está. Váyase con esto donde su empleadora que le haga su cheque de liquidación, punto. Va y lo revisan, va, está correcto, firma y sello del Ministerio de Trabajo y ahí le tramitan su cheque y todo mundo tranquilo. ¿Verdad? La gente que despiden se va consciente de que se va con su dinero que le corresponde, pero en la policía, ¿qué consciente va a estar el personal? Si trabajó 29 años y le dijeron, vaya, mira, aquí está lo que te toca, 12 salarios del último devengado. ¿Cómo que 12? Sí, porque eso es lo que dice la ley, ¿verdad? Que han aprobado. Entonces, ¿qué es lo que toca hacer? Modificar esa ley, porque de entrada no nace siendo justa, sino que siendo discriminativa. ¿De dónde sacan el parámetro que unos 12 y otros 24? O sea, desde el momento que nace deforme, pues un adefesio que nació digamos, promoviendo la discriminación entre el personal policial que van sacando de manera forzosa. Pues. Marvin, ese es el punto. Para ir más o menos cerrando, ya concluyendo, tú has sido parte de la policía, fuiste agente, ¿verdad? Y has tenido también
una situación que de alguna manera abrió digamos, esta situación o este entorno de iniciar toda una agenda de defensa por el trabajo que hacen los policías. ¿Tú consideras que en realidad es justo este tipo de situaciones que se está haciendo y no habría, digamos, que tratar de analizar a más profundidad o con más profundidad este tipo de abordaje que se está haciendo, sobre todo con una institución, como dijimos al inicio, que le ha dado mucho al país y que la gente que pertenece a la institución sale como que si fuera alguien, no sé, normal, como que, y la verdad es que arriesga su vida, somete a su familia, le dedica tiempo. Bueno, de hecho, hoy, sobre todo en el régimen de excepción, hemos visto que la gente estuvo sin permiso durante meses enteros. Entonces, ¿tú consideras que esto tiene en realidad una visión desde el ejercicio del Estado y del gobierno, una visión humana, solidaria, con una institución y con un personal que es tan valioso en teoría para lo que hace un país? Realmente el gobierno no mira a los policías como seres humanos, sino que los mira como números reemplazables. Así los mira. Lamentablemente hay que decirlo. Nosotros desde la organización del Movimiento de Trabajadores de la Policía le hemos puesto esa nota humana a la labor del policía. Desde que nosotros salimos a la luz el 28 de abril del 2015, hicimos visible el grave problema interno de la policía respecto a la desvalorización humana de los agentes de la PNC. Donde nosotros le dijimos al pueblo, miren señores, aquí hay un ser humano que anda metido en ese uniforme y tiene problemas económicos, tiene problemas psicológicos, tiene problemas laborales, le violenta sus derechos, no tiene derechos. Es más, ni tiene derechos humanos. Eso le hicimos ver a la gente. Y muchos sectores han reconocido y han dicho, sí, cierto, el policía no se le está viendo como un ser humano. Y estos gobiernos, principalmente este gobierno, es el que más ha violentado derechos laborales de los policías. Y es cuando menos ha valorado al ser humano que viste el uniforme. Lo ha puesto como alguien completamente reemplazable. Que si mueren 10, no importa, ahí hay más en la academia que van naciendo, ¿verdad? Así de inhumano es este gobierno, al punto de que no les interesa dialogar con nadie, sabiendo que hay representaciones laborales, como el caso de nosotros, ¿verdad? Del movimiento de trabajadores de la policía, quieranlo o no, el movimiento existe y tiene incidencia política y social, no solamente a nivel nacional, sino que internacional también. Y sin embargo, ellos no les interesa. Cuando pudiéramos trabajar de manera coordinada, utilizando el diálogo, estableciendo mesas de negociación y planteando aquella problemática interna de la policía que se pudiera resolver de una manera coherente y no aplicando el látigo, aplicando el garrote y la guillotina como ellos están acostumbrados. Si es que estamos en épocas modernas, estamos en el siglo XXI y esta gente está actuando como trogloditas, como cavernícolas, gente salvaje que no entiende de democracia, que no entiende de procesos. Lo único que entiende es el uso del látigo. Ese es lo único que entienden, lamentable. Para cerrar, Marvin, ¿cuál sería la expectativa y el mensaje que pudiéramos darle a las familias, a los hijos, a los hermanos, a las madres, a los padres de este tipo de agentes que, digamos, muchos todavía están en la policía, pero como tú dices, en un par de años les va a llegar también el momento? Entonces, ¿cuál sería, digamos, la ruta, la agenda de trabajo y cuál es la expectativa y el mensaje que le daríamos a esta gente para cerrar? Bueno, lo que nosotros podemos plantearle al personal es que debemos luchar por un retiro digno de los trabajadores policiales, que debemos luchar por las reivindicaciones laborales que todavía están pendientes en el gremio. Hay muchas deudas históricas para la Policía Nacional Civil. Debemos luchar por devolverla a sus orígenes, para lo que fue creada en los acuerdos de paz, donde se estableció que toda la actuación de la policía tenía que ser basada en principios democráticos y donde su actuación en ningún momento tenía que lesionar derechos políticos de la población.
hacia esos orígenes debemos llevar a la policía. Una policía democrática, una policía coherente y una policía que acompañe al pueblo en sus luchas, que lo defienda de la tiranía, que lo defienda de la delincuencia. Esos son los objetivos que nosotros tenemos trazados y que se transforme en beneficio para el policía y su familia con un salario digno, con un salario justo, como tiene que ser, ¿verdad? Porque si el policía tiene un salario justo, lo aleja de la corrupción, lo aleja de andar en cuestiones de delincuencia, va a cuidar su trabajo, lo va a amar y le va a servir a la población de la mejor manera. Marvin, te agradezco por compartir con el programa este tipo de información. La verdad es que yo sí creo que hay mucho trabajo que hacer. Un país no puede ser un país, digamos, fuerte, sólido, seguro, humano, y sobre todo ahora que hablamos que vive en paz, si le das la espalda a la gente que ha puesto el pecho por tratar de levantarlo. Ojalá y que lográramos nosotros. Ahora estamos viendo, fíjate, hoy, y si querés con esto cerramos, pero yo creo que es importante tocarlo. Ahora vimos una noticia del Ministerio de Salud, del Hospital Rosales, 47 médicos despedidos y el Colegio Médico y el Sindicato del Seguro Social ha salido al paso y ha calificado la medida como una medida tomada con el hígado, ¿verdad? ¿Cómo se llama? Pasándose por encima los procedimientos y normas que están establecidos para poder despedir un médico. Y los despidieron y solamente pusieron un comunicado, ya estuvo, 47 médicos, sin escuchar nada, o sea, simple y sencillamente como una medida para decir que les quede de ejemplo al resto de médicos que si no hacen lo que decimos, lo mismo les va a tocar. Entonces, un poco lo que me estás contando es decir, el papel, el rol, el desempeño y además la entrega que todo ese personal que trabaja en el aparato público dedica al país, simple y sencillamente no vale nada. Sí, es que este caso es condenable, este de los 47 médicos. Y hay gente que despotrica en contra de los médicos, como hoy todo es odio, ¿verdad? Hoy todo es odio, todo es de tirar veneno, ¿verdad? Pero aquí uno tiene que pensar, uno tiene que ser analítico. Si los médicos apoyaron a sus colegas porque los habían sancionado por haber vertido unas opiniones en redes sociales, lo cual no está correcto que los haya suspendido por eso, peores cosas han dicho muchos de estos que se rasgan las vestiduras. ¿Y quién los ha sancionado? ¿Quién los ha despedido? Nadie, ¿verdad? Y se han dado el lujo hasta de insultar, de mofarse, de decir tanta locura como se les haya ocurrido. Y estos 47 médicos debe analizarse este caso porque esto son derechos que se van perdiendo, son derechos que se van silenciando, son derechos que se van censurando y solo quieren borregos que agachen la cabeza ante el régimen autoritario. Ese es el mensaje. Y aquí no importa lo que diga la Constitución, ¿verdad? Porque la misma Constitución en su artículo 48 dice que los trabajadores tienen derecho a la huelga. Ahí lo dice en la Constitución, ¿verdad? Que tienen derecho a la huelga. Y si la Constitución lo avala, entonces pueden hacer uso de eso. ¿Por qué no? Esto que vimos, porque lo que hemos conversado en realidad se trata de condiciones y derechos del trabajador. No importa si es policía, Marvin, o si es un médico, o si es un maestro, o en el caso como pasó igual, Marvin, los jueces, ¿te acuerdas? El mismo método utilizaron para despachar a una cantidad enorme de jueces que más allá de que si tenían razón porque estaban de una edad o de otra, votaste o tiraste al traste todo un cúmulo de experiencia. Pero tú crees que esta política de abordar así el tema laboral y el espacio de los trabajadores públicos, en realidad ya es un patrón que se va a seguir acumulando en lo que viene de este ejercicio? Porque ahora también se habla que después de la reforma que se tomó para convertir a desaparecer 218 municipios, viene aproximadamente, muchos hablan de un cálculo de 35,000 empleados municipales que van a ser despedidos. Sí, es que todo se está manejando de una manera autoritaria, arbitraria. Este tipo de administración es la administración del capataz de finca. Ese es el tipo de administración, donde el capataz manda por un tubo a los peones
¿verdad? Y ese es su santa palabra. Así están actuando estos, ¿verdad? Sin respetar debidos procesos, sin respetar marco jurídico, absolutamente nada. Y este es el preámbulo para cosas peores que se pueden venir, ¿verdad? Pero están jugando con fuego. Ojo, están jugando con fuego. Están enojando al pueblo, están enojando a la clase trabajadora, la están puyando a la bestia, ¿verdad? Cuando la bestia se levante, no les va a gustar el resultado. El pueblo llega a cansarse. El mismo pueblo que hoy los adora, posteriormente los va a llevar directamente a la hoguera, así, con esa figura, porque están jugando demasiado a provocar, ¿verdad? 47 médicos. ¿Ustedes creen que 47 médicos y sus familias ya están, siguen de acuerdo con el gobierno? ¿O son votos que les van a sumar a ellos? Por supuesto que no. Son 47 familias en contra que tienen ya. Sí, porque la gente cree que les va a estar aplaudiendo por eso que han hecho. Y en las redes tú empiezas a ver, Marvin, esta cultura, ¿va? Esta agenda de, no sé si son troles, haters, pero empiezas a ver cuentas a maldecir médicos, a decir que está bueno que los despidan, que han matado tanta gente. Es una campaña de odio y de veneno nuevamente, que francamente te deja claro de que no estamos en un país que vive en paz, no estamos en un país donde se respeten los derechos, no estamos en un país donde la gente puede defenderse, sino que si el gobierno te señala, inmediatamente sos ajusticiado en la plaza pública. Sí, es que lo que están produciendo estos gobernantes es odio. Aquí no hay ninguna unificación nacional, eso no existe. Así como está en este momento, hay una efervescencia de odio de diferentes sectores. Si uno habla de derechos humanos o habla a favor de los detenidos que son inocentes, ya uno defiende delincuentes. Si en el caso de nosotros hablamos de los policías que han sido despedidos, ya tergiversan y dicen que nosotros lo que queremos es que sigan trabajando ya viejitos hasta que se mueran ahí en las calles ya uniformados. O sea, tergiversan todo y le meten un odio tremendo a todo lo que comentan, pero eso tiene un fin. Eso va a tener un final y lo vamos a tener que ver. Marvin, te agradezco nuevamente. Gracias por el espacio y bueno, nos vemos en una próxima. Por el contrario, Franklin, muy agradecido de que me haya brindado la oportunidad de que platiquemos, ¿verdad?, sobre estos temas. No cualquier espacio se muestra a favor de discutir estas temáticas, ¿verdad? Van quedando muy pocos y la valentía que tienen ustedes de seguir promoviendo estos espacios es aplaudible y hay que seguirlo comentando. Todo por la gente, ojalá que se pueda resolver. Donde hay una cuestión que no está bien hecha, hay que señalarlo, independientemente. Sí, a ustedes, amigos, gracias por estar nuevamente con Barcito FM. Nos vemos en una próxima y llegamos hasta acá.